Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una vez más. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oremos. Dios Padre, esta Sagrada Escritura ha sido leída. Te ruego y te suplico, Señor, que nos permitas ir estudiando más y más acerca de esta hermosa y maravillosa confesión, Señor, de fe, que has permitido, Señor, que pueda ser estudiada por cada uno de nosotros. Permítanos, Señor, tener esa capacidad de entender y comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor, en esta tarde. Necesitamos aprender más y más de ti. Necesitamos aprender más y más de tu maravillosa y poderosa palabra. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1689, cada día martes. Estamos en el capítulo 8 de Cristo Mediador. Hoy estudiaremos el párrafo 5 y el párrafo 6 de la confesión. Dice así el párrafo 5. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos, para todos aquellos que el Padre le ha dado. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagada por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, este párrafo, como bien leímos en el libro de Filipenses, parte diciendo que el Señor Jesús tuvo una obediencia perfecta. La obediencia de nuestro Dios Todopoderoso, encarnado, de aquella segunda persona de la Trinidad, el cual es el Señor Jesús, tuvo una obediencia sin tacha. Estamos leyendo el libro de Levítico, y dentro del libro de Levítico encontramos que ese cordero o ese animal que se ofrecía, el sacerdote debía cerciorarse de que fuese sin tacha. Es decir, no podía tener una uña quebrada, no podía tener algún tipo de defecto, debía cumplir con cada uno de los requisitos establecidos por la palabra de Dios. Y hermoso es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene una obediencia perfecta. Por eso leímos Filipenses 2:8 y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Entonces el Señor Jesucristo, en su encarnación, ¿qué hace? Se humilla. Porque hemos dicho, dentro de lo que es la Trinidad, los tres son iguales. Pero el Señor Jesucristo, en su encarnación, Él se subordina a su Padre. Él queda bajo la autoridad de su Padre. Por eso Él dice que Él viene a hacer todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Él viene a cumplir no su propia voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. Amén. Pero aquí el Señor y Salvador Jesucristo, si bien se subordinó a la voluntad del Padre, Él en su encarnación, Él fue obediente. Él fue obediente. ¿Y hasta cuándo fue obediente?
Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y muerte no de manera natural, sino una muerte en cruz. Es decir, su obediencia fue probada hasta los más grandes límites. Nuestra obediencia muchas veces es probada en ciertos aspectos de nuestra vida, pero Cristo fue probada su obediencia en el sufrimiento. Y creo que esto nos enseña y nos da una gran lección. En los momentos de sufrimiento es cuando la obediencia es probada. O en los momentos de adversidad es cuando la obediencia es probada. Y no hay lugar a dudas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue obediente y su obediencia fue perfecta. Aún hasta la muerte. Mire lo que dice Romanos 5:19 al respecto. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán desobedeció y su desobediencia afectó a toda su posteridad, afectó a toda su descendencia. Pero aquellos que son de Cristo, si Él fue obediente, Él nos traspasó aquella obediencia. Entonces la confesión de fe obviamente está basada en la palabra de Dios y apunta en este párrafo 5 a la obediencia, que no fue cualquier obediencia, fue una obediencia perfecta. ¿Hay algún ser humano fuera de Cristo que pueda tener esa obediencia perfecta? No. No hay ninguno, ¿cierto? No hay ninguno ni en el cielo ni en la tierra que pueda tener esa obediencia perfecta como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Prosiguiendo con este párrafo número 5 de la confesión del capítulo 8, dice así: el sacrificio de sí mismo fue una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre por un Espíritu eterno, por lo cual ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios ha quedado completamente satisfecha, por lo cual queda descartada aquellas obras de satisfacción que algunos tipos de doctrina, como los católicos romanos o algunos de los tipos de arminianos más profundos, dicen que uno tiene que completar con las obras que uno hace esta salvación. Pero debemos entender una cosa: escrituralmente hablando, según la palabra de Dios, ese sacrificio tiene tal eficacia que por un solo sacrificio, Él ha satisfecho completamente la justicia de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué el sacrificio de un solo hombre podría lograr esto? ¿Por qué podría lograrlo? Porque era Dios. Porque fue perfecto, y aquí está lo más importante: porque era Dios. Recuerden que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces su espíritu es un espíritu eterno. Y al ser eterno, su sacrificio tiene un valor incalculable, tiene un valor infinito. Por eso es tan importante comprender esto acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Este sacrificio es una innegable, o tiene una innegable eficacia, ya que a diferencia del antiguo pacto, ¿era necesario? A diferencia, este sacrificio de Cristo fue único, fue una vez. Pero el sacrificio del antiguo pacto era continuo, constante. Pecaban por hierro, tenían que llevar ese animal. Tenían el Yom Kippur, ¿cierto?, el día del perdón, tenían que hacerlo también. Y así tenían diferentes tipos de rituales, los cuales se debían hacer constantemente. Pero era defectuoso, porque aspiraba, como bien decía el hermano Cristóbal, a un mejor pacto. Y este mejor pacto es el que es cumplido en el Señor Jesucristo. Un animal, y esto es lo que debemos tener claro cuando leemos Levítico.
¿Ellos eran salvos por esos animales? No. Por fe. Por eso estamos viendo en Miqueas. Y dice, ¿con qué me voy a presentar? ¿Me voy a presentar acaso con un montón de animales? No. Los animales no son lo importante, aunque tiene en el ritual externo una importancia y una relevancia. Pero si eso no va acompañado de la fe puesta en aquel que ha de venir como un cordero, esos sacrificios no serían de nada. Sería solamente matar un animal. Pero ese asesinato de ese animal como expiación por el pecado, como propiciación, como para cubrir el pecado, solamente tenía la validez por medio de la fe en que aquel Mesías vendría como un cordero, vendría como ese buey, vendría como estos animales que eran puestos como expiación. Y aparte de eso, dice, por eso lo que practica la Iglesia de Roma es un insulto a la eficacia del sacrificio de Cristo. La misa es una blasfemia en contra de Cristo. Cuando hablamos de la misa, es un insulto a la eficacia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo voy a explicar por qué. Porque en una misa, ellos dentro de su ritual tienen la cena del Señor, como cada iglesia cristiana. Pero a diferencia de la fe bíblica, ellos creen que hay una transubstanciación de los elementos. ¿Qué quiere decir? Que el pan, por medio de la oración, por medio de la santificación que ellos hacen, ese pan se vuelve el verdadero cuerpo. Y ese vino se vuelve la verdadera sangre. Por eso usted verá al cura hacer esto. Toma la copa y ¿qué hacen? ¿Qué hace con la copa él? La alza, ¿cierto? La eleva. ¿Y por qué la eleva? Porque está presentando el sacrificio de Cristo al Dios Padre. Y el pan lo levanta. Por lo mismo. Porque él cree que está ofreciendo cada misa una y otra y otra y otra vez el sacrificio de Cristo. Por eso usted va a notar que hay mucha, y cuando leemos el libro de Levítico, de Éxodo, nos damos cuenta de una cosa. Uno dice, pero estos atuendos son muy parecidos a los de la Iglesia Católica, ¿cierto? Lo primero que uno se le viene a la mente, hay atuendos que son muy parecidos, tienen ciertas similitudes, claro, porque ellos quieren emular el antiguo pacto, quieren emular lo que se hacía en la antigüedad. Por eso ellos le hablan sacerdote, ¿cierto? Y el sacerdote que hace sacrificios por medio de la transubstanciación. Entonces, esto es totalmente desmentido por medio de la palabra de Dios. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos 9:14. El libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 14, dice así. Vamos a leer desde el verso 13. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si antiguamente se hacía eso con los animales, ¿cuánto más validez, cuánto más importancia, cuánta más eficacia tiene la sangre de Cristo, el cual, ¿se fija cómo la confesión de fe utiliza textual lo que la palabra del Señor dice? El cual mediante espíritu, es decir, su alma es un alma eterna. Por eso Él ofrece su vida como expiación, porque su vida es eterna. Y el ser eterna tiene un valor incalculable. Por eso el sacrificio de un solo hombre, Jesucristo, tiene más valor que cualquier otro sacrificio que se haga. Por eso, si los judíos llegaran en algún momento, como dicen algunos dispensacionalistas, que van a levantar un tercer templo y van a hacer sacrificios, eso no sirve de nada.
tristemente siento el pastor John MacArthur dice que más adelante, en el milenio, se va a hacer sacrificios, dice en el comentario de la Biblia, pero eso es totalmente irrelevante y fuera de la Biblia, ya que el único sacrificio que fue uno y eterno y tiene la validez es el del Señor Jesús. Una vez y para siempre. Veamos lo que dice el capítulo 10, verso 10. Capítulo 10. Verso 10. Está un poquito mal. Ahora lo vamos a leer completita esta parte. Dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Los animales no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que ponga a sus enemigos, se ha puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda realizada por Cristo fue suficiente para hacer perfectos. ¿A quiénes? A los que han sido hechos santos. Entonces, por medio de la fe, hemos sido hechos perfectos. Perfectos delante del Señor. ¿Dónde está nuestra justicia? En Cristo. Ahí está nuestra justicia. Él es nuestra justicia para presentarnos delante de Dios. Sigue diciendo este párrafo de la confesión, dice: su sacrificio satisfizo completamente la justicia de Dios. La justicia de Dios ha sido completamente satisfecha con este sacrificio. Porque este sacrificio, como lo he dicho anteriormente y lo he reiterado, tiene un valor incalculable. Veamos lo que dice el libro de Romanos. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mire la validez que tiene este sacrificio. ¿Cómo satisfizo completamente la justicia de Dios? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, porque Él hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, este sacrificio ha quedado la justicia de Dios satisfecha. Y ha quedado satisfecha por lo que señala de manera tan evidente este texto. ¿Y qué es lo que señala? Dice: pues mucho más, estando ya declarados justos, es decir, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No dice que necesitamos hacer algo más para ser salvos. Solo la fe en Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, en ese sacrificio tan perfecto. Me gusta mucho lo que dice Isaías 53:11. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Porque esa aflicción de su alma ha satisfecho completamente la justicia de un Dios que es completamente santo, que en las Sagradas Escrituras declaran con tanta propiedad que Dios Padre no se reservó ni a su propio Hijo, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nuestra causa. El sacrificio de Cristo es una obra incalculable. Porque ¿qué ha conseguido?
la reconciliación. Hemos sido reconciliados. Lo decía así este mismo Romanos capítulo 5, verso 11, dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. ¿Por qué hay reconciliación? Porque hay paz. No puede haber reconciliación si no hay paz. ¿Y cómo se consiguió esta paz? Con un sacrificio. Y con un sacrificio de valor incalculable. Por eso Romanos capítulo 5, verso 1 parte diciendo, declarados justos o justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Recordemos lo que el libro de los Salmos dice, que el Señor está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado todos los días contra aquellos que no practican la piedad. Está enojado todos los días contra aquellos que están fuera de la palabra de Dios. Y su enojo se aumenta y Él lo soporta con paciencia hasta el día del juicio. Pero para que exista esa reconciliación, ¿qué lo tuvo? Paz. ¿Y esa paz quién la logró? Jesucristo. Por eso dice Romanos 5, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos una grata esperanza en aquella reconciliación de nuestro Señor. Demos gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de la fe en Él, su sacrificio nos ha reconciliado con el Padre. Nos ha reconciliado con el Padre. Veamos lo que dice 2 Corintios 5, 18. Porque si Él nos ha reconciliado, debemos comprender esto. Por eso un cristiano no puede estar estático en el sentido de decir yo soy cristiano y vivo una vida así indiferente a las cosas de Dios. No puedo hacer eso. Porque tenemos sobre nosotros el ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados, pero también se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice así: y todo esto proviene de Dios, que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos ha reconciliado para Dios. Pero no solo eso, sino que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces ahora usted y yo somos servidores de esta reconciliación. ¿Y qué significa esto? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Lo especifica la palabra de la reconciliación. Si nosotros hemos entendido esto y no hemos aferrado a esto, ahora hay una carga sobre nosotros. Dios nos encargó que hiciéramos algo, porque nos encargó la palabra de la reconciliación. Verso 20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro ministerio? Evangelizar. Y como bien podía decir el pastor Juan hace 2 domingos atrás, evangelismo no está separado del discipulado. Evangelismo y discipulado van juntos. No es que una persona diga voy a ir a evangelizar a alguien sin discipularlo, no sirve. El evangelismo y el discipulado van juntos. No es que yo vaya a evangelizar y después discipule, no. Es algo que va unido. Entonces, cuando vemos esto, Él nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Suplicarle a las personas: reconcíliense con Dios. Dios está enojado con ustedes, Dios está airado. La única reconciliación, debiéramos decirlo en personas que no están en Cristo, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque hay reconciliación por ese sacrificio de Jesucristo. Sigue este párrafo 5 y dice: y no solo nos ha reconciliado, sino también nos compró una herencia celestial eterna. Él no solo ha conseguido nuestra salvación,
Él no solo ha conseguido el ser salvo de la ira, sino que Él también ha conseguido una herencia celeste, una herencia del cielo, y una herencia que ¿quién se la puede quitar? Me gusta mucho lo que el libro de los Romanos dice, porque ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, imagínense. No hemos entendido eso, porque Dios vive en la eternidad, no vive en el tiempo. Entonces dice, ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero a veces nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo que perdemos el verdadero valor que tiene nuestra vida. Dios nos ha reconciliado. Las cosas de este mundo son pasajeras. Él nos ha dado una herencia celestial. Él nos ha dado una herencia. Él nos ha dado una herencia eterna. Hebreos 9:15 dice así. Hebreos 9:15. Dice así la palabra del Señor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Miren lo que Él nos ha conseguido, la promesa de la herencia eterna. ¿Y cómo podemos describir eso? El apóstol Pablo dice, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para quienes quiere amar. Y Apocalipsis nos muestra un poco más de este esplendor. Y nos dice, allí no existirán las lágrimas, allí no existirá la muerte, allí no existirá el llanto, allí no va a existir el sol, el mar ya no va a existir. Entonces, esa herencia que Dios se la ha dado a usted, por medio de la fe, se la ha dado a usted que cree y se aferra por la obra del Espíritu Santo a esta promesa eterna, a esta promesa tan grande de salvación. Mateo capítulo 5. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿es qué cosa? El reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto no está diciendo que alguien me está persiguiendo en el trabajo porque, no sé, hice algo malo. No. Esto es por causa de la justicia. Esto es por causa de la palabra de Dios. Si usted está siendo perseguido por ser cristiano, si usted está siendo perseguido por preservar estos valores cristianos, es suyo el cielo. Es suyo el cielo de Dios. Si usted está siendo perseguido por mantenerse en esta fe tan preciosa, Dios le ha dado el cielo. También de este mismo capítulo, el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted reconoce su pecado delante de Dios, si usted se arrepiente de sus pecados delante de Dios, si usted reconoce su pobreza espiritual, si usted reconoce que sin Cristo no puede, el cielo es para usted. El cielo es para usted. Ha recibido esa herencia de la promesa eterna de Dios. La ha recibido, esa gloriosa herencia divina. Esta herencia, ¿para quién es? Esta herencia es para aquellos que el Padre ha elegido y le ha dado al Hijo como posesión. Porque esta herencia no es para todo el mundo, o para cada ser humano de esta tierra. Esta herencia es para aquellos de los cuales el Padre entregó al Hijo. Mire, vamos a San Juan 17. San Juan 17.
verso 1. San Juan 17, verso 1 dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿A quién? A todos los que me diste. Es decir, a ese grupo de elegidos, a ese grupo de escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ha sido un regalo que el Padre te dio al Hijo. Y esta esperanza de vida eterna, esta vida eterna, ¿es para quién? Para aquellos que el Padre le dio. Para aquellos que el Padre ha elegido y lo ha dado como potestad, como posesión de su Hijo. Por eso el Señor Jesucristo dice: de los que me diste no perdí ninguno. Él nunca pierde a sus escogidos. Dice que sus ovejas están en su mano y nadie se las puede quitar, porque el Padre que se las dio es mayor que todos, no hay nadie mayor que el Padre. Entonces esta herencia es una herencia eterna. ¿Alguien me podría decir la hora? Las 9. El párrafo 6, eso es lo que dice el párrafo 5. Todo lo que ha conseguido este sacrificio, todo lo que ha conseguido este sacrificio de Cristo, una herencia eterna. Y este sacrificio fue perfecto. El párrafo 6 nos dice: aún cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos de todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo. Para traducírselo de manera más entendible, en pocas palabras, lo que quiere decir la confesión es que ¿cuándo fue sacrificado Cristo? ¿Cierto? En un punto del tiempo. En un punto del tiempo. Pero su sacrificio no solo abarca a las personas que estaban en ese tiempo, sino que abarca hacia el futuro, pero más maravilloso, abarca hacia el pasado. Abarca hacia el futuro y abarca hacia el pasado. Por eso antes de entrar al capítulo 8 uno tenía que leer el capítulo 7 de la confesión. Y dentro de lo que hemos estudiado acerca del pacto, hay un pacto que se hace antes de la fundación del mundo. Y ese pacto fue entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese pacto ha sido eterno. Ese pacto se ha dado en los días de la eternidad. Por eso, obviamente, la obediencia de Cristo es indudable. Y por medio de la fe eso era algo seguro. Porque la eternidad no es una parte del tiempo. La eternidad es algo que no tiene fin, en principio. Entonces, si Él hace esa promesa y hace todo este pacto de redención, se hace en la eternidad, eso en el tiempo ya está. Es válido. Porque el tiempo es una fracción de minutos, segundos y días. Pero la eternidad está fuera de eso. Entonces, si se hace ese pacto de redención, obviamente Cristo lo hace en un punto del tiempo, pero eso abarca tanto el pasado como el futuro. ¿Por qué? Porque su sacrificio, como lo decía el párrafo 5, fue hecho de un espíritu eterno, ¿se acuerdan? Su espíritu es eterno. Entonces, por eso abarca tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Abarca hasta nuestros días. Es decir, si bien el tiempo y el espacio está ocurriendo en algún momento de la encarnación de Cristo, tal eficacia de su sacrificio tiene tanta virtud que aquellos beneficios no solo fueron alcanzados para su tiempo o para el futuro, sino que esta expiación alcanza aún en épocas anteriores a la encarnación. Pues no debemos olvidar que desde el protoevangelio, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la primera mención del evangelio? La primera promesa de salvación, ¿cuál es? La siguiente. Génesis 3:15. ¿Y qué decía Génesis 3:15? La serpiente que va a herir en el calcañar, pero la mujer iba a herir En la cabeza. en la cabeza, bajo la descendencia.
porque de una mujer vendría el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces ellos estaban poniendo su fe en el Evangelio. ¿Se fijaron? Ellos estaban poniendo su fe en el Evangelio. Y los pactos, ¿qué fueron haciendo? Arrojando más luz, como lo estudiamos, arrojando más luz al Evangelio, hasta que Cristo completó todo. Entonces, si Noé en su tiempo tenía cierta luz y él creía en eso, él iba a ser salvo, porque él estaba creyendo en el que iba a venir. Eso es lo bonito de la salvación. Imagínense cómo está todo tan calculado. Él creía en aquel que iba a venir. Nosotros creemos en el que ya vino. Por eso tiene esa validez tan grande y no afecta ni siquiera la lógica, porque podemos entenderlo de una manera tan especial. Todo lo que se hizo anteriormente era sombra de lo que había venido, pero esa sombra bastó para que ellos pudiesen recibir a través de los medios de gracia, a través de la palabra de Dios, esta esperanza tan grande de salvación. Vamos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice así la Escritura. Libro de Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Se fija que cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino el Señor Jesucristo para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Y la ley cuándo se había hecho? Mucho años antes. ¿Y qué quiere decir el libro de Gálatas en esta porción? ¿Qué es lo que quiere decir? Que la realidad de las cosas, esa parte del pacto estaba apuntando a Cristo. Entonces, si ellos creyeron, ellos fueron salvos. Pero si ellos rehusaron creer, han sido condenados. Sigue diciendo este párrafo 6, dice: en las promesas, tipos y sacrificios y medios de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heredaría, que heriría la cabeza de la serpiente. Entonces vemos que las promesas del Antiguo Testamento, los tipos que se van mostrando, los sacrificios, son medios que Dios utilizó para ir revelando y señalando el cumplimiento de la primera promesa de Génesis 3. Todo eso fue apuntando hacia eso tan hermoso, a esa esperanza tan grande de salvación. Para ampliar lo dicho anteriormente, vemos aún en el pacto mosaico cómo el Levítico, los sacrificios apuntaban a Cristo y su redención. Porque eso es lo que nos quiere mostrar la Biblia. Vemos cómo, y me gusta mucho cómo lo expresa la Biblia, que hay que irse metiendo, y por eso le mandaba ese video a los hermanos, porque antes pensaba que cuando alguien pecaba por hierro, le pasaban el animal al levita y él hacía toda la pega. No era así. Por eso decía, a la puerta del tabernáculo, ¿te fijas? Ellos no se pueden meter para adentro, por eso era la puerta. Y en la puerta del tabernáculo, ¿qué tenía que hacer la persona que traía ese animal? Traer ese animalito, presentárselo al levita, y el levita tenía que examinarlo, y luego de que lo examine, le decía: ya, toma, aquí está el cuchillo, ahora tómalo de la cabeza, por la obra de transferencia, ¿cierto? Uno está transfiriendo toda la culpa y toda la pureza por medio de la fe. Eso era un acto de fe. Y luego él tenía que degollar ese animal. Por cada pecado, ¿cierto?, que cometiera por hierro y iba haciendo eso, él tenía que venir y degollar ese animal, él mismo, la misma persona que había pecado. Luego el levita que tenía que pescar esa sangre, ir allá y colocarla en los cuernos del altar. Entonces, ahora que uno entiende eso cuando lee el Levítico, igual era algo impactante porque uno cometía algo, y ¿para qué era eso? ¿Para qué era eso? No solo para decir que iba a venir, ¿cierto?, el Salvador, sino
también para entender que el pecado merece la muerte. Por eso la sangre es tan importante, ¿no? Que dice que la vida está en la sangre. Y esa sangre, cuando se le cortaba la cabeza a ese animal, toda esa sangre chorreaba en el piso. O sea que la vida del animal estaba quedando ahí, esparcida. La vida del animal estaba pereciendo. Entonces era algo impactante, así hacer eso, pequé, esto es lo que merezco yo, ese animal. El tipo de lo que yo debo sufrir, el tipo de lo que Cristo sufriría. Entonces es para que nosotros creamos una conciencia. Por eso ellos se le iban revelando, y por eso después los profetas a ellos les decían que habían ellos quebrantado el pacto, y no importa los animales que traigan, porque el Señor ya no los quiere escuchar. Porque ellos, ¿qué hacían? Ya mato a este animal y listo. Mato a este animal y listo. Mato a este animal, ya era como una carnicería la cosa. Ya el Señor ya... Y ahí pierde el sentido de lo que el Levítico está diciendo. Porque el Levítico no era para los levitas, como algunos han dicho, no, el libro de Levítico era para los levitas, no. El libro de Levítico es para el pueblo, para que el pueblo tome conciencia de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. De cómo debe hacer las cosas y de cómo no debe hacer. Entonces, cuando vean en el libro de los reyes, en los libros de los mismos jueces, cuando hacen este tipo de cosas, ellos no están leyendo el Levítico. Ellos no están leyendo el pacto. Porque el pacto es Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Y Deuteronomio. Ahí está contenida los 613 mandamientos de la ley. Luego dice, el párrafo 6, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Entonces estas promesas que se iban revelando apuntaban ¿a qué? Al cordero inmolado desde la fundación del mundo. Por eso decimos que ese sacrificio fue un sacrificio de espíritu eterno. Por eso Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice esto. Lo dice textual. Como un espíritu, dice como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero uno dice, pero si Cristo fue sacrificado, por decir, dando la fecha en el año, hace 2000 años. No, pero en la eternidad, eso abarca el espacio y tiempo. Lo abarca e incluso rebosa, si lo podríamos decir así, porque el tiempo es como un frasco. Y lo que Cristo hizo es algo que, ¿cierto?, no puede ser contenido, porque ofreció el Espíritu Eterno. Por eso se dice que si Dios quisiese salvar a toda la humanidad, a todos los que han existido desde el principio a fin, Él pudiera hacerlo con el sacrificio de Cristo, y ese sacrificio aún siguiera teniendo validez, aún ni siquiera podría ocupar algo, porque la cantidad de personas es una cantidad, como bien dicho, y algo eterno no tiene fin. Puede salvar todo lo que quiera, todo lo que sea, pero Dios no lo quiso así. Dios quiere hacer las cosas conforme a su voluntad. Dice el párrafo, sigue diciendo este párrafo 6. Como hemos dicho en el capítulo anterior de la confesión, la Trinidad ya había acordado antes de la fundación del mundo esta gran salvación. Ahora dice, siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es alguien que no cambia. Él, la segunda persona de la Trinidad, es el mismo de ayer. Esa validez que tuvo hace 2000 años atrás ese sacrificio de Cristo, lo tiene hoy y lo tendrá en el futuro. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra predicación del Evangelio? ¿Cómo debe ser nuestra evangelización? Me gusta mucho, y voy a parafrasear una frase de Spurgeon, dice que debemos predicar a Cristo como si Él fue crucificado ayer, como si murió hoy, y otra cosa decía mañana, pero era eso, esa énfasis de hacer esto, que esto tiene una validez tremenda, así como la tuvo hace 2000 años atrás. A eso también apunta la confesión. Una vez y para siempre fue suficiente. Es maravilloso pensar en la eficacia, en la virtud que tiene el sacrificio de Cristo. Tal perfección nos ha reconciliado y nos ha hecho heredar tan grandes promesas. Y no piense que ese sacrificio ha perdido la validez, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Oremos a nuestro Dios Todopoderoso. Dios Padre, agradecemos el haber estudiado, Señor,
esta parte de la confesión que apunta con tanta claridad hacia ese sacrificio perfecto, para esa obediencia perfecta, para esas promesas que alcanzan no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo, y abarca, Señor, cada uno de nuestros corazones. Por amor, Señor, de tu precioso y bendito nombre, te ruego, Dios amado, que tu gracia y tu paz pueda ser sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe, que puedan llegar, Señor, de buena manera a sus hogares, y que podamos, por la gracia y la misericordia de Dios, meditar esto aún más y profundizar más en nuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nuestro Dios. Amén. Amén, Señor.